Gloria al Señor, gloria a Dios. Dios les bendiga, iglesia. ¿Cuántos están bendecidos? Y en victoria. Gloria al Señor. Estamos en bendición y en victoria en el nombre de Cristo Jesús en esta hora, porque el Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Gloria al Señor. Esa no es una frase de cajón, ni porque está aquí en la Biblia, que debemos de recitarla sino creyendo, porque la palabra del Señor es útil para redarguir, corregir y también para edificarnos. Entonces nosotros decimos porque Dios es bueno y porque para siempre es su misericordia, y eso es para vivirlo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Bueno, el Señor nos está llevando como congregación a que nosotros vivamos en el Espíritu. El Señor nos está diciendo que ya no más carne, o sea, carne no es este estuche, no es esta la carne son lo que dice ahí en la palabra del Señor, que las obras de la carne son ira, celos, contiendas, divisiones, disensiones, enojos, maledicencias. Esas son las obras de la carne, mas las obras del Espíritu, por las que Dios está diciendo que debemos de vivir, son mansedumbre, templanza. Esas son las obras del Espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Dios nos está llevando como congregación a que nosotros vivamos en el Espíritu y ya no andemos más en las obras de ¿qué? De la carne. Ya no más. Tenemos que andar es en el Espíritu. No es levitando. No estamos hablando de levitación, estamos hablando de andar en el Espíritu. La hermandad, el amor, eso es andar en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces vamos a ver ahí en Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Que el Espíritu añada bendición a esta palabra y que sea de bendición para cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. ¿Cuántos llegaron? Gloria al Señor. Dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dejémoslo hasta ahí. Dice que el mismo Dios de paz. Nosotros tenemos un solo Dios, un solo Creador, un solo Señor. Es nuestro Dios todopoderoso, el Elohim, el que dice en algunas Biblias hebreas, el Elohim, el Dios creador, el que hizo el cielo y la tierra. Y está diciendo que el mismo Dios, el que nos creó, el que nos formó, el Dios de paz, el Dios Shalom, el que da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que nada ni nadie puede dar. Ese es el único. Él es el único que puede darnos esa paz, nadie más. Nosotros de pronto buscamos paz en los hombres, buscamos paz en el trabajo, buscamos paz hasta en la casa. Pero Dios está diciendo, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Entonces, hoy en día nosotros, aún conociendo de la palabra, muchas veces vivimos en afanes y en ansiedades y en mucho trabajo. Y no podemos entender lo que Dios nos quiere decir a nosotros cuando Él está haciendo un movimiento. No podemos muchas veces ni entenderle, porque por nuestros afanes, por nuestra ansiedad, no podemos entender lo que Él habla. Y nos fatigamos en tantas cosas que Dios nos habla de muchas formas, de muchas maneras, y no podemos entenderlo porque estamos en ¿qué? Afanes. Y empieza diciendo aquí el mismo Dios de paz, Jehová Shalom, el Dios que coloca, vuelvo y le digo, esa paz que sobrepasa todo entendimiento,
que nosotros no podemos entender cuando dice que sobrepasa todo entendimiento, es porque en la mente humana no podemos entender que en medio de problemas, que en medio de dificultades, en medio del dolor, estemos alabando al Señor y aún sintamos paz. Entonces Él dice que el mismo Dios de paz, ese que coloca esa paz que sobrepasa todo entendimiento, os santifique. Santificar es apartarnos y es consagrar algo para Dios. En este caso Él le está diciendo que Él mismo nos va a santificar, que Él mismo nos va a guardar, nos va a apartar el Señor. Vuelvo y le digo que en medio de tanta controversia, en medio de dificultades, de hambres y de muertes y de tantas cosas, es imposible en la mente humana que la persona diga, pero yo no sé. Es como cuando dicen, nosotros estamos bendecidos, en Cristo estamos bendecidos. Hay otros que dicen que están en crisis. Nosotros no estamos en crisis, nosotros estamos en Cristo, que es diferente. Aunque el mundo allá está en crisis, sí, porque no tiene a Cristo y no tiene la paz que tenemos nosotros estamos en Cristo. Porque Él, en medio de lo que está pasando, porque nosotros no es que somos extraterrestres, como algunas personas piensan. Nosotros estamos en este mundo, pero no participamos de las obras de este mundo, o no compartimos las cosas que hace la gente que no conoce del Señor. Yo estoy aquí, usted también está aquí, se mueve, trabaja, estudia, hace muchas cosas, va al supermercado, donde mucha gente también va, pero con la diferencia de que algunos están en ires y venires, están en afanes, mientras que nosotros tenemos a Cristo y tenemos esa paz, y compramos los mismos frijoles que compran los de allá, y compramos lentejas y comemos lentejas, ellos también, pero ellos comen sus lentejas y sus frijoles y hasta carne, comen ellos, nosotros también la comemos, pero con la diferencia que los de allá la comen con ansiedad y desespero. Y vuelven y tienen hambre. Mientras que nosotros, como estamos en Cristo, nos llena muy bien y nos trae bendiciones. Usted dice, oh, quedé bien. Gracias a Dios, quedé bien. Y hay otros que comen, pero quedan con la misma hambre. Porque comen con afán y comen con ansiedad y no lo llena, no lo sacia. Por eso dice que nosotros debemos dejar que Él nos consagre, que Él nos consagre solamente para Él, nos aparte. Usted de pronto nos ha pasado más que todas las mujeres. Cuando tenemos los muebles nuevos de la sala, y vienen ellos forrados, ¿cierto? Ellos vienen forrados, o los del comedor, vienen forrados y nosotros muchas veces decimos, no le vamos a quitar el forro. ¿Por qué? Porque es que si les quito el forro, los rayan, los ensucian o les pasan algo por ahí y bueno, y hasta ahí llegaron los asientos o las poltronas nuevas, hasta ahí llegaron. Entonces muchas veces las guardan hasta con la bolsita. Ya cuando usted ve que la bolsita está como toda así, entonces ahora sí se la quita. Pero cuando están nuevos, usted la bolsita todavía los tiene ahí, hasta mantiene limpiándolos y toda la cosa. Entonces, así hace Dios con usted. Lo guarda, lo consagra solamente para usted, para Dios. Pero también queremos ver algo, que así los muebles estén en la sala o estén en el comedor y los tenga usted forrados, pero ellos tienen un ¿qué? ¿Un qué? Un uso, dígalo con confianza, tienen un uso, tienen su utilidad. Así somos nosotros. Dios dice en su palabra, Padre, no pido que los quites del mundo, sino que ¿qué? Los guardes del mundo. Estamos aquí, pero Él ¿qué dice? Los voy a guardar. Para que las acechanzas del maligno, para que las costumbres del mundo a ustedes no los toquen porque están guardados. Y vuelvo y digo, no es que somos extraterrestres, sino que es que Dios ha dicho, yo te guardo, yo te consagro para mí. Y no voy a permitir que nada de lo de exterior, de lo allá afuera, te dañe. Por eso Él está diciendo, yo lo voy a guardar, yo los consagro para mí. ¿Me entiende? Eso hace el Señor. Y nosotros lo vemos en la vida diaria.
En cualquier cosa. Cuando usted tiene algo preciado, usted lo guarda. Y usted no permite que nada lo dañe. Asimismo, Dios con nosotros. No permite que nada ni nadie te dañe. Cuando la persona se sale y le dice, Señor, no quiero que me guardes, es una cosa muy diferente. No quiero que me protejas, si se sale de la cobertura de Dios, es muy diferente. Pero mientras que usted diga, Señor, ayúdame, Señor, guárdame, el Señor inmediatamente lo cubre. Y no permite que nada ni nadie le haga, ¿qué? Daño a usted. Porque primeramente Él te ama. Él te ama y usted debe saberlo y debe entenderlo. Porque Él te consagra, o sea, te aparta solamente para Él. Y Él es celoso. Él es celoso, iglesia. Cuando dice que te aparta solamente para Él, Él es celoso. Vuelvo y digo, nada ni nadie te puede hacer daño. Porque Dios ha dicho que se consagra o te consagra para Él. Te aparta solamente para Él. Pero debes de entenderlo. Pero ¿por qué no lo entendemos? Porque andamos en afanes, porque no escuchamos cuando Él nos está hablando. Y en la paz es donde nosotros entendemos y podemos escuchar su voz. En medio de ajetreo no puede usted ni yo escuchar la voz de Dios, ni lo que Él está diciendo. Estamos hasta ahí, ¿me entienden? Porque usted no puede caminar, hablar y oír al mismo tiempo, ¿o sí? ¿Hay alguna persona maravillosa aquí que camine, hable y escuche a la vez? No podemos hacerlo. No podemos hacerlo. Vas caminando o vas hablando, vas caminando o vas escuchando. Pero no puedes caminar, hablar y oír al mismo tiempo. No se puede. Entonces, por eso Dios dice que Él nos santifica, nos aparta solamente para Él, y el mismo Dios de paz. Porque Él coloca esa paz en nosotros para poder, ¿qué? Nosotros no afanarnos. Porque cuando la persona se afana y vive en desespero, no puede, ¿qué? Escuchar la voz de ¿quién? De Dios. No se puede escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces nosotros decimos, ay no, pero sí, yo tengo comunión con Dios. Puede que sea verdad. Te puede tener comunión con Dios. Puede tenerla, pero le digo algo, ¿usted está escuchando la voz de Dios y está siendo obediente a lo que Dios dice? ¿Tiene una buena relación con Dios para escuchar y obedecer? Ahí es donde está, esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Estoy yo escuchando la voz de Dios o qué es lo que está sucediendo? Entonces dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, está hablando del ser humano, Vamos entonces a Génesis capítulo 2, versículo 7. Cuando hable del ser, está hablando de Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2:7 dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre ¿un qué? Un ser viviente. Está hablando del hombre. Está diciendo que cuando Él santifique por completo todo nuestro ser, está diciendo que el hombre, Dios lo aparta, o sea, cada uno de nosotros lo aparta el Señor, para santificarlo y también para colocar sobre él esa paz y que el hombre ande o todo ser ande en esa paz. Para poder, ¿qué? Escuchar la voz de Dios y ser obediente a sus mandatos. Porque si usted no escucha, no puede entender. Y si no entiende, no puede obedecer. Esa es una regla. Si usted no entiende, no puede, ¿qué? Obedecer. ¿Estamos? Si usted no entiende, no puede obedecer. ¿O qué va a obedecer si usted no está entendiendo? Eso es de lógica. Entonces Dios nos está diciendo que al ser humano, Dios lo santifica por completo. Y como nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, lo está diciendo ahí. Espíritu,
para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos hable a nosotros, a nuestro espíritu. Él no le habla ni al alma ni le habla a la carne, tiene que hablarle al espíritu. ¿Por qué al alma no? Porque en el alma es donde están las emociones, los sentimientos y la voluntad. Y Dios no le puede hablar a una persona almática. ¿Cuál es la persona almática? La que se mueve por emociones. ¿Cuál es la persona almática que se mueve por sus sentimientos? ¿Cuál es la persona almática que hace lo que se le da la gana? Entonces no puede Dios hablarle a una persona así. Tiene que hablarle a una persona que se mueva ¿en qué? En el espíritu. Él le habla a una persona que se tiene que mover en lo espiritual, no en lo carnal. Ay, es que a mí me parece, y alborotadoras. No está hablando Dios de esas personas. Dios tiene que hablarle a una persona, a un ser viviente que se mueva ¿en qué? En el espíritu. En la carne no, porque entonces volvemos. Esa persona va a estar moviéndose en afanes y en ansiedades, pero no va a hacer la voluntad de Dios. No va a poder ni siquiera ni oír. Y Dios quiere hablarle a personas espirituales, a las personas que anden en el reposo del Señor. No que anden en muchos afanes, porque Dios no habla así. Dios no habla así y debemos de entenderlo. Entonces, dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Tampoco le va a hablar al cuerpo, le va a decir, cuerpo anda para allá, cuerpo vení para acá, cuerpo hace esto. No. Él debe hablarle a la persona en el espíritu para que esa persona, yo decido obedecerle al Señor porque he entendido cuál es su visión y cuál es su propósito para conmigo. Entonces yo le digo, cuerpo, sométase a Dios, porque yo tengo el dominio sobre mi cuerpo y le voy a dar orden. Cuerpo, obedece, o en este caso, Gloria, obedece a la voz del Señor que está hablando, porque he entendido lo que Él me quiere dar a entender. Valga la redundancia, Él me está dando una orden y yo tengo que obedecer a esa orden. La entendí y le digo, Gloria, obedece, sométete a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y es ¿qué? Perfecta. Entonces, yo voy a obedecer, porque estoy entendiendo lo que Él me está diciendo a mí que haga. Entonces, Él debe hablarle al Espíritu. El espíritu mío debe estar sujeto al Espíritu Santo. Mi alma la llevo cautiva a Cristo Jesús y mi cuerpo le digo, sométase. Sométase a la voluntad de Dios. Y podemos hacer lo que Dios está diciendo que haga. Y vamos a agradar al Señor porque estamos andando ¿en qué? En lo espiritual. En lo espiritual. ¿Está entendiendo, iglesia? Gloria al Señor. Entonces, Dios es bueno. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Éxodo 19:10. Éxodo 19:10. Ahora Él ha querido que cada ser humano se someta al Señor. En este caso, ustedes saben que también nosotros, cuando empezamos con el Señor, somos ovejas, después pasamos a ser pueblo de Dios y después pasamos a ser ministros del Señor. Ministros del Señor. Entonces, Éxodo 19:10 dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro que morirá. ¿Qué está diciéndole aquí? Ya
lo santificó o le dijo a Moisés, a los sacerdotes, Moisés, santifícame al pueblo, santifícame a los ministros, para que anden conforme a mi voluntad. Santifícamelo, apártamelo solamente para mí, conságralos. Pero entonces también le dijo, estén preparados, porque aquí está diciendo un día, puede hablar de fecha, está hablando de un momento X. Él llegará y entonces Él descenderá con su presencia, y en este caso iba a hablar con Moisés. Pero, ¿cuándo iba a hablar con Moisés? Cuando ellos se santificaran. Cuando ellos se consagraran para el Señor. Porque mucha gente dice, ay, ore usted porque el Señor no me escucha a mí, yo siento que no me escucha, que mis oraciones no suben. No, eso está bien, podemos apoyarlo en oración, está bien. Pero debemos de desarrollar una comunión con el Señor. No es malo orar los unos por los otros. Y si le piden oración, no, con mucho gusto oramos. Pero cada uno de nosotros debe desarrollar una comunión, una relación con Dios. Es muy importante. Dios no viene por manada ni por grupos familiares. Dios viene de manera personal y va llamando. Porque cuando usted dice, escribe mi nombre en el libro de la vida, quiere decir que es de manera ¿qué? Personal. Todos no se llaman Pedro, ni todos se llaman Juana. ¿O sí? No. Dios, aunque hayan varias personas que se llamen Glorias, o hay varias personas que llamen Juan, pero son diferentes cada uno en su ser. Por eso Dios dice que debemos desarrollar una comunión íntima, personal con Él. Cada uno debe desarrollar una relación personal con Dios, el Espíritu Santo de Dios. No echarle culpa ni a la esposa, ni al esposo, ni a los hijos. Decirle ahí es que por usted que no se fue y que se quedó, no. Aquí no hay que echarle la culpa a nadie. Dios le dio a todos, nos ha dado ese tiempo y ese poder para que busquemos de la presencia del Señor. Él no ha dicho, no, a mí me buscan solamente los negros y los blancos no. O ha dicho nomás los blancos y los colorados son los que yo voy a prestarle atención y los negros no. No, porque Él no es racista ni es montonero. No, Dios dice que Él no hace acepción de personas. Todos podemos entrar libremente ante la presencia del Señor. Somos nosotros que no buscamos de su presencia, que es diferente, que no desarrollamos esa comunión con el Señor, pero Él quiere que nosotros entremos en una relación personal con Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? Una relación personal con Dios. Pero dirán, ¿y qué es una relación? Muy sencillo. Una relación tiene que ver con dos o más personas, pero siempre hay dos personas que se relacionan, tienen algo en común. Esas personas se cuentan lo más íntimo. Esas personas, si no el día que no se hablan, me hiciste tanta falta. Y yo sabía que tú venías, yo sabía que tú me ibas a entender. ¿Cierto? Dios quiere que desarrollemos una relación con Él, donde podamos decirle, uy Señor, hoy como no había orado, me habías hecho una falta, hoy no había leído y sentía que como que algo me faltaba. Señor, te amo, me haces tanta falta. Señor, mira esto me pasa y tengo ganas de llorar, pues llorá. ¿Tenés ganas de llorar? Llorá. Yo no me voy a burlar, no te voy a colocar sobrenombre. No. Dios quiere que lleguemos a esa magnitud, de que podamos nosotros hablar con Él, Él escucharnos y a su vez Él hablarnos a nosotros y nosotros obedecerle a Él. Porque es así, esa relación. Él me habla o yo primero le hablo a Él, dependiendo. Él me responde y yo hago lo que Él me está diciendo que debo hacer. Porque Él quiere que nosotros lleguemos a esa magnitud, hombres y mujeres espirituales. No carnales en afanes, no carnales en iras y contiendas, sino espirituales.
en mansedumbre, en humildad, en obediencia. Quiere que lleguemos a esa magnitud. Amén, iglesia. Gloria al Señor. Perfecto, gloria al que vive y reina. Bueno, Primera de Reyes, capítulo 19. Aquí en la Biblia vamos a mirar ahorita una historia de alguien que nos va a servir a nosotros. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Está hablando de Elías. Elías escapa de Jezabel. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 8. Primera de Reyes, después de Segunda de Corintios, de Crónicas, perdón. Gracias, de Crónicas. Muchas veces confunde uno Crónicas y Corintios, va hablando y... Bueno. Primera de Reyes 19, 8 y dice así. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera. ¿Quién le dijo esto? Dios, ¿no? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y hubo un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba ¿dónde? En el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Le preguntó. Entonces miremos algo. Dios dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Elías estaba siendo perseguido por Jezabel a través de una amenaza de muerte. Y Elías él dice que había sentido un vivo celo por la casa de él, pero yo creo que él sintió más bien fue miedo de que esta mujer lo estuviera amenazando y que él estaba solo y qué iba a hacer él o cómo iba a poder él enfrentar a esa mujer. Entonces Dios le preguntó, Elías, ¿qué haces? Porque él se encuevó, se metió en una cueva de miedo, aterrorizado, y entonces Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Si yo estoy contigo, ¿qué haces allí? Entonces él le dijo, Señor, es que he tenido un vivo celo. He tenido un vivo celo y entonces me escondí. Entonces le dijo, sal de ahí, sal de ese lugar. Entonces dice que él comió y bebió y fortalecido con aquella comida que Dios le mandó 40 días y 40 noches, él subió hasta el monte de Dios. Y dice que ahí él se metió en una cueva. Y vino a él palabra de Dios que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él le dijo, he sentido un vivo celo por Dios, Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Entonces él le dijo, sal fuera de esa cueva, sal fuera. Pero aconteció algo aquí y le dijo, ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba ¿qué? En el viento. Ahora miremos nosotros, imaginemos cuando pasan en Discovery Channel o en cualquier otro canal documental, cuando han habido esos grandes terremotos,
¿qué pasa en esos grandes terremotos? ¿Usted se ha llegado a imaginar o a ver qué pasa en esos grandes terremotos? Hay desastres, ¿cierto? Y además de desastres, ¿quién puede salir? Nadie sale. Nadie sale, porque lógicamente se lo lleva. Eso es una gran tempestad. ¿Podía Dios hablar con Elías en ese momento de un terremoto y algo? ¿O él podía escuchar a Dios? A ver, hablemos. ¿Será que podía escucharlo? ¿Hablar? No podía. Porque estaba, ¿qué? En angustia, estaba en desespero. No podía hablarle a Dios. O Dios hablarle a Elías, en este caso. Sigamos. Tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba, ¿qué? En el terremoto. Igualmente, hay películas donde uno ha visto que esos grandes terremotos y hasta se abren las calles y tragan y esos hacen grandes hoyos. ¿Será que él ahí puede escuchar la voz de Dios en ese terremoto? Yo creo que no. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Ahora usted se imagina en la puerta de la casa de este hombre o de cualquier otro y que le estén tirando fuego y esa casa se esté prendiendo. ¿Será que él puede escuchar la voz de Dios? No puede escuchar la voz de Dios. O decir, Señor, háblame. En medio de ese fuego y todo lo que estaba sucediendo, terremotos y vientos impetuosos, no podía. Aunque Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Pero el que no podía escuchar la voz de Dios, ¿quién era? Elías. Elías no podía escuchar la voz de Dios. Pero tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, ¿qué había? Un silbo apacible. ¿Y Eimo qué hizo? Él se cubrió y salió. Así es que Dios nos quiere, calmaditos, en la paz del Señor. En paz. En paz nos quiere Dios, no alborotados, sino en paz, en la paz de Dios. Porque usted mira que hay en casas, en hogares, que eso se forman unas trifulcas y cosas, ollas van, sartenes vienen, cuchillos pasan. ¿Será posible que ahí esté el Señor? De pronto en la misericordia de Dios guardando para que no suceda algo terrible, sí. Pero ¿será que en ese momento la persona puede entrar en reposo? Dios está diciendo, tenemos que vivir en paz, en el Espíritu, en el Espíritu. Porque vuelvo y le digo, nosotros en nuestros afanes y en nuestras ansiedades no podemos ver al Señor, no podemos verlo. Él necesita que tú estés en paz, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y la paz es un fruto del Espíritu. Y usted debe vivir en esa paz que Dios está dando. Hoy en día, en medio de tanto problema en la calle, Dios está dando paz en los corazones. Pero todos aquel que quieran vivir en paz. Porque hay gente que dice, ay, yo no puedo. No, no puedo, no existe en la Biblia. En la Biblia me dice todo lo contrario, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo todo lo puedo hacer. Yo todo lo puedo hacer en Cristo que me fortalece. Él me va a ayudar a vivir en paz con mi hermano. Él me va a ayudar a vivir en paz con la gente. Él me va a ayudar a vivir en paz, a vivir en armonía, amándonos los unos a los otros. Él me va a ayudar. Él me va a ayudar, pero en afanes y en ansiedades, en obra de la carne, no. En iras y en contiendas, no. Él nos va a ayudar a vivir en paz. Pero cuando nosotros nos apartemos para Él y decidamos obedecerle a sus mandatos, vamos a vivir en paz. En medio de la tormenta, como dice una canción, vamos a poder vivir en paz. ¿Estamos, iglesia? Entonces dice aquí, y en el versículo 13,
Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Le preguntó, ¿qué actitud tienes o qué posición tienes, Elías? ¿Por qué estás aquí? Ahora sí él pudo hablar. Aquí dice, él respondió, he sentido un vivo celo de Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve y vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Qué hubo aquí? En medio de ese silbido apacible hubo una relación. Él le hablaba, Dios le hablaba, y él acá le estaba diciendo, sí Señor, está pasando esto. Y Dios le contestaba a la petición o a la oración que estaba en ese momento él pasando. Pero tuvo que pasar por terremotos y entender que Dios no se mueve en medio de terremotos. Él no se mueve en medio de desastres. Él se mueve cuando hay paz. Cuando hay paz. Esta mañana pasaba algo, alguien se acercó y mientras que esa persona le pregunté, ¿cómo estás? Me dijo, bien, bien. Bueno, vamos para adelante. Vamos para adelante en el nombre de Cristo Jesús. Cuando el Señor colocó en mí que estaba atribulada esa persona por lo que estaba pasando en su casa. De pronto habían contiendas o de pronto habían humillaciones y no se estaban entendiendo bien en la casa de estas personas. Y mira el Señor, porque yo sé que era de Dios, mira el Señor tan tremendo, estaba hablando primeramente con una de esa familia y fueron llegando los demás. Y sí, ¿cómo está? Bien, cuando le dije yo, siento de parte del Señor, pero no es sentir de emoción, sino del Espíritu, de decirle que deben aprender a vivir en armonía. Deben aprender a vivir en armonía. Porque son 5 personas en una casa y los 5 se congregan aquí. ¿Cómo es posible que no van a poder vivir en armonía ni en paz? Si se supone que los 5 están recibiendo doctrina de aquí. Los 5 deben de orarle al Señor y yo creo que Dios debe decirles por acá es, y de manera diferente porque cada uno orará en su cuarto, pero Dios los une en el Espíritu y les muestra qué es lo que deben de hacer. Y los lleva a todos a hacer una sola cosa, obediencia. O vivir en armonía. Y hablaba entonces con ellos y ellos miraban, el uno miraba al otro y el otro acá. Y yo le decía, ¿qué está pasando? ¿Por qué se miran así como que, págame la plata que me debes? Sí, es que de verle la cara que el uno miraba al otro y como que, y el uno como que fue palideciendo la cara y como de enojado, como quien dice, ya está quien le contó lo que está pasando. Ya fueron con el chisme y entonces por eso ella nos está regañando acá. No era regaño, era lo que el Espíritu Santo de Dios estaba colocando en ese momento de que se les hablara. Y entonces entendíamos por el Espíritu que era eso que estaba sucediendo ahí, porque entre ellos se miraban y el uno como que, y le dije no, y les compartí el testimonio y le dije, mire, ¿sabe por qué se lo digo? Porque nosotros lo vivimos. No valorábamos ni a mi papá, no valorábamos a nadie ahí en la casa, ni a mi mamá, nada. Fue cuando ya el Señor nos trajo acá al Señor que empezamos verdaderamente a vivir en armonía. Porque antes cada uno era como aparte, como dice mi mamá, Cusumbo solo. Cada uno andaba por su lado. Entonces llegó un momento donde ya Dios nos unió en el Señor y ahora sí cada uno tiene que ir dejando de estar usted solo, porque es que está viviendo en una casa donde está papá, mamá y hermanos y todos debemos de vivir ¿en qué? En armonía. Llega un momento, como nos pasó a nosotros, primero falleció mi hermano y entonces hay sentimientos de culpa. ¿Y yo por qué no le dije a él que lo quería? ¿Y por qué yo no le hacía favores? ¿Y por qué me enojaba con él? ¿Y por qué me enojaba todas las cosas que él hacía? Y vienen las recriminaciones por aquí y por allá. Y después, ahora último, murió mi papá. Y entonces ya gracias a Dios en el Señor, uno entiende
y tiene que aprovechar, como dice el mismo Señor, aprovecharse ahora que se tienen, compartir, amarse, no negarle el amor a nadie. Si usted es del Señor y está recibiendo un fundamento de parte de Dios, tiene que amar con libertad, saber abrazar, saber de que su boca le salgan, te amo, te quiero, perdóname. No lo deje para cuando la persona se muera. Ya la persona se murió, como dicen en el partido, no hay tiempo de llorar. Ya no hay tiempo de llorar. Se fue esa persona y va a quedar ese vacío. Y yo, ¿por qué no lo dije? ¿Y por qué no lo hice? ¿Y por qué no lo amé? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Entonces, ahora que Dios nos está llamando a que vivas en paz, de que andes en el espíritu, no andes peleando, no andes en bochinche con el uno que con el otro, que entre hermanos. No se puede ya andar porque ya no hay tiempo. Ahora Dios nos está llamando a que vivamos ¿en qué? En el espíritu. Y el espíritu todo lo discierne, todo lo entiende. Andar en el espíritu. ¿Me entiende? Andar en el espíritu. Y volvemos, entonces esta familia, como les digo, se miraba el uno al otro. Y no pierdan tiempo. Que si uno no tiene, pues dale voz. Si uno, el miembro de la familia, no le está yendo bien económicamente y tiene necesidad de algo, vos que sos espiritual, restaurarle con espíritu de mansedumbre, dice la palabra. Si esa persona no tiene, y si usted tiene, dele la mano. Que hoy es ella, mañana puede ser otro. Entonces, dale. Si necesita un abrazo, no se lo negues, dale el abrazo. Necesita un beso, no se lo negues, dale un beso. Estoy hablando a los que están casados, a los que tienen papá y mamá, no estoy hablando a los solteros, porque no faltará quien diga, ay, como ya le hace falta un beso, yo se lo doy con mucho gusto. No estamos hablando de eso. Sí, porque no faltará. Estoy hablando al papá, a la mamá, a los hermanos, al esposo y a la esposa. Se gasta mucho tiempo peleando. Se gasta mucho tiempo peleando. Y la gente llevando rencor en los corazones y no viven en el espíritu. Y hay que ser reiterativo en esto. Una cosa, vamos a Gálatas mejor, vamos a Gálatas porque van a decir, ahí ella se lo está inventando. No, aquí en Gálatas lo dice. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, está hablando en este caso el Espíritu Santo de Dios a través de Pablo, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, y del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El Espíritu te va a llevar a esto que dice aquí. En el 5:22, ya vamos a ir más adelante. Mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, dígalo conmigo, amor. Siga, ¿cuál sigue? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas dice que no hay ningún reglamento, no hay ley para estas cosas. Cuando dice que no hay ley es que para buscar el amor tenés que hacerlo 2 cucharaditas de azúcar y echarle miel y lo batís y entonces te va a quedar una buena mezcla. No, está diciendo que contra estas cosas no hay ley, solamente tener relación con Dios y decirle, Señor, enséñame a amar, y Él te enseña a amar. Señor, enséñame a perdonar, y Él nos va a enseñar a nosotros ¿a qué? A perdonar. Señor, ayúdame a ser manso y humilde de corazón. El Señor lo va a hacer. Contra tales cosas no hay ley. No hay una regla o no hay una receta para hacer estos, o que haya un ingrediente para que esto con esto me da amor. No. Entonces, Él está siendo claro. Dice
En el 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne que son, mire, bastante larga, léala conmigo. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea que la lista es larga. La hechicería, consulta con los muertos, el tabaquismo, entierros, todo eso. Las desobediencias, la rebeldía, la contienda, la división. Cuando dice que etcétera, semejantes a estas, está hablando que hay otras más. Está diciendo que hay otras más. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, no tenemos por qué nosotros esperar, como alguien dice por ahí, lo escuché una vez, no esperar que alguien fallezca para darte cuenta cuánto lo amabas. No tenemos que esperar que una persona falte para nosotros decir, uy, verdaderamente esa persona era importante para mí. Hágaselo sentir ahora que está vivo. Hágaselo sentir ahora que lo tienes al lado. ¿Cuánto lo quieres? No es que, ay, es que usted es más cansón o usted es más cansona, me tiene aburrida, ¿por qué no se larga? No, 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 ojo, no. Porque Dios, cuando creó al ser viviente, ¿qué le dijo? No conviene que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Cierto? Le dijo, le haré ayuda idónea para él, porque él sabía y sabe todavía que el esposo necesita de la esposa y la esposa del esposo. Nosotros no somos animalitos para andar por ahí solitos y que buscando apareamiento por cualquier otra parte, no. Te colocó el esposo y te colocó la esposa. Amala, valorarla como Dios a sí mismo lo quiere, ¿cierto? Respetala o respetalo, cada uno en su punto, pensando y creyendo que Dios nos está viendo y que Dios eso es lo que quiere, que vivamos en el espíritu y no en la carne, ya no más. Y después dicen, ay, pero ¿por qué no soy bendecido? ¿Por qué yo tanto que oro y oro y nada que me llega la bendición? A preguntarle a Dios, pregúntale a Dios por qué no sos bendecido. ¿Estás teniendo en claro que debes aprender a vivir en el espíritu? ¿Estás aprendido o estás teniendo en cuenta, que debes de vivir en el espíritu y no en la carne? Hay personas que no valoran a los demás y los tratan como trapos, pero no trapos limpios, sino trapos sucios. Y es que vos no servís. ¿Cómo así? ¿Cómo así que no sirvo? Y otro que se cree y dice, ay, verdad, yo como que no sirvo. Se comió todo ese sancocho, problema suyo. Pero ¿sabe Dios qué dice? Aunque padre y madre te dejaren, Dios con todo te recogerá, ¿cierto? Aunque otra persona está diciendo, vos no servís, Dios está diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aunque otro no te valore, Dios está diciendo y le dice a usted de manera personal, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo. Yo soy tu Dios. Sí, pero la gente dice amén y otros están por allá bostezando y como que no. ¿Qué estamos diciendo? Que debemos de ¿qué? Andar en el espíritu, ¿cierto? Mire, no estoy diciendo que no porque yo no soy de otro planeta, yo soy de aquí. A uno muchas veces se le da sueño y le da pereza y Satanás empieza a colocarle sueño a uno para que no entienda la palabra. Pero como veo que estoy como abriendo mucho la boca, le digo, reprendo al diablo en el nombre de Cristo Jesús. Porque si es de hambre, más rato como. Pero si es porque el Señor en este momento, Satan, está colocando pereza y adormecimiento en mí, no. Porque Satan no quiere que tú escuches la palabra.
ni que la entiendas, ni que la obedezcas. Entonces, por favor, ubiquémonos. ¿Dónde estamos? Estamos aquí, la palabra, la palabra. Entonces, escuchemos. La palabra de Dios es viva, como decíamos al principio, y ella quiere cobrar vida en nuestras vidas. Cuando Él está diciendo que vivamos en el Espíritu es porque es un bien para nosotros. Él no, porque Dios es Dios, Él vive en el cielo, Él es santo. Y su Hijo ya venció, ya terminó la obra. Aquí los que nos quedamos, los que estamos aquí somos nosotros y necesitamos ver la gloria de Dios. Somos nosotros los que tenemos que esforzarnos. Y Él está diciendo, viví en el Espíritu, aprendé a vivir en el Espíritu, para que caminéis también conforme al Espíritu, no a la carne. No a la carne. ¿Me está entendiendo, iglesia? No a la carne, no a la ira, no a los celos ni a la contienda. Vamos a vivir por el Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Entendió, iglesia? ¿Qué es lo que vamos a hacer de ahora en adelante? Gloria al Señor. Dice, en pocas palabras, Dios nos llevará a ese nivel y nos quiere llevar a ese nivel y nos está preparando a vivir en el Espíritu para vivir con Él, en su Espíritu, o con el Espíritu. En el alma, dependiendo solamente de Él. Y en el cuerpo, ¿para qué? Para que la palabra de Dios se haga viva en nuestras vidas. A vivir por el Espíritu. Para vivir, iglesia, por el Espíritu, de hoy en adelante. Si somos espirituales, debemos de vivir conforme al Espíritu, a lo que está diciendo la palabra. Puede que no sea fácil, pero tampoco imposible. Pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero ¿cómo voy a hacer esto? Muy sencillo. Si, como hoy nosotros hemos aprendido esto, que debemos de vivir en el Espíritu, entonces quiere Sata venir y Dios siempre, como le decía hoy a los niños, mire, cuando Dios coloca una palabra inmediatamente, ahí me dice, hay que ponerla por práctica. Y empieza a hacer el examen el Señor. O sea, no se extrañe si ahorita lo pone inmediatamente a evaluar. Y bueno, entonces quieren venirle, pero vos, y vos que venís de allá a la iglesia, ya venís aquí a molestarlo a uno, ¿por qué no te quedaste allá en la iglesia? ¿Qué va a hacer? ¿Usted también, como dicen los muchachos, se va a letear? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer? Aleluya, ¿quién está aquí? ¿Qué va a hacer usted? ¿Usted se va a poner a pelear o va a andar en el Espíritu? Ahora no va a decir, es que yo ando en el Espíritu. No me hablen que ando en el Espíritu. Yo no estoy hablando de eso. Cuando dice que vamos a andar en el Espíritu, es que usted inmediatamente le formaron problema, ¿usted qué va a hacer? Se queda callado. Señor, mira, ayúdame a callarme, a no decir nada. Que no me gustó lo que vio, Señor, ¿qué hago? Ayúdame. Porque uno tiende a que siempre no ve algo, ¿qué hace eso allí en el piso? ¿Por qué no lo recoge? ¿Dónde están las mujeres de esta casa que no arreglan la casa? ¿Cierto? Eso va a indisponer a otros. Entonces, como yo voy a andar de hoy en adelante en el Espíritu, yo voy a decir, mire, las cosas tienen que cambiar. Por favor, ya no más va a haber desorden. Porque muchas veces no son las palabras, sino que también el tono con que se dicen las cosas que ofenden a otros. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a andar en qué? En el Espíritu. ¿Me entiende? Si antes usted no pedía perdón, procure ahorita que el perdón aflore de su boca. Ay, perdóname. 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 Se quedó callado y dijo, perdóneme, sí, es verdad.
vamos a mejorar. Si era una persona orgullosa, aprenda a bajar la cabeza. Es verdad, sí, tiene la razón. Aunque sea después de que el Señor lo saque a usted en victoria, pero como usted está haciendo o queriendo andar en el Espíritu, usted dice, es verdad. Tranquila, Dios le va a mostrar, o tranquilo, Dios le mostrará cómo son las cosas. Pero no más pelea. No más pelea, porque en una de esas peleas de gallos llega el Señor y se queda el gallo y la gallina. Entonces, ojo, ¿vamos a andar en qué? En el Espíritu, iglesia. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Que sea el Señor con cada uno de nosotros en esta hora. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos, mi Rey. Aquí estamos y nos doblegamos delante de tu amada presencia, Señor. Espíritu Santo de Dios, te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho las cosas como tú quieres. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, renunciamos a toda obra de la carne. Señor, renunciamos a la ira. Señor, renunciamos a la disensión. Señor, renunciamos al pleito. Señor, renunciamos a la murmuración, al chisme. Señor, renunciamos al orgullo, a la altivez, a la arrogancia. Renunciamos, Señor, en esta hora a toda obra de la carne. Renunciamos a la hechicería, a la idolatría. Renunciamos, Señor, a toda inmundicia en nosotros. Y te pedimos, Señor, que en esta hora tu sangre preciosa, Señor, nos limpie, nos lave y nos purifique, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, tu sangre preciosa limpie todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor. Señor Dios de la gloria, apártanos solamente para ti, Señor. Guárdanos, conságranos solamente para ti, Señor. Oh Santo, guárdanos, Señor, para ti. Guarda mi boca, Señor, de hablar maldad, Señor. Guarda mis ojos, Señor. Guarda mi mente, mi corazón. Guarda, Señor, de todo pensamiento, de todo deseo de la carne que no te agrada, mi Rey. Guárdanos en el nombre de Cristo Jesús. Y que podamos andar en el Espíritu, Señor, haciendo lo que tú nos estás mandando, a vivir en amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, bondad, fe, Señor, Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios de la gloria, que el fruto del Espíritu se vea en nosotros, Santo de Israel. En el nombre de Cristo Jesús, mi Rey, mi amor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a andar conforme a tus mandatos. Señor, a depender de ti, Señor, y que tu palabra se haga viva en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estamos, mi Rey. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Santo. Aquí estamos, Santo de Israel. Aquí estamos, Señor. Aquí está tu pueblo, Señor. Mira cada familia aquí representada, Señor. Mira cada familia aquí representada, Dios. Tú que conoces los corazones, Espíritu Santo. Tú que conoces las vidas, Señor. Tú que sabes la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. En esta hora te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Tú sabes cuáles son esas áreas, Señor, donde tú tienes que manifestarte con tu poder y tu gloria, Señor. Donde tú quieres que nos apartemos de todo aquello para consagrarnos para ti, Señor. Ayúdanos, Santo de Israel. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor. Habla ahí con Dios. Habla ahí con el Señor. Que Él es nuestro Dios. Él es el Dios todopoderoso. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo en esta hora. Habla con Él.
Habla con tu Dios, porque Él no quiere que andemos en afanes, sino que vivamos en reposo, en la paz del Señor, para que Él pueda hablarte y tú obedecer, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Quiero conocerte, Señor. Santo es Él. Fluye con tu espíritu en mí. Santo es Él. Quiero conocerte, Señor. Crea en mí un nuevo corazón. Gracias, Señor. Quiero conocerte, Señor. Fluye con tu espíritu en mí. Quiero conocerte, Señor. Crea en mí un nuevo corazón, un corazón limpio que te alabe, un corazón puro que te adore. Quiero conocerte, Señor. Crea en mí un nuevo corazón. Tiene un corazón limpio. Un corazón limpio que te alabe. Un corazón puro Te adore. quiero conocerte, Señor. Crea en mí un nuevo corazón. Maravilloso. Quiero conocerte, Señor. Sí, Padre, queremos conocerte, Señor. Fluye con tu espíritu en mí. Quiero conocerte, Señor. En mí un nuevo corazón, un corazón limpio que te alabe, un corazón puro Que te adore. quiero conocerte, oh Señor. Crea en mí un nuevo corazón, un corazón limpio, un corazón limpio que te alabe, un corazón puro que te adore. Quiero conocerte, Señor. Crea en mí un nuevo corazón. Crea en mí un nuevo corazón. Crea en mí un nuevo corazón. Sí, Padre maravilloso, te damos gracias. Gracias, Dios, porque cuando tú hablas, Señor, es porque tú quieres, Señor, que enderecemos nuestros pasos. Tú quieres, Señor, que miremos por tus caminos. Tu palabra aún lo declara: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor. Nada te es oculto, Señor.
Tú todo lo conoces, tú conoces lo más profundo de nuestro ser. Por eso nosotros nos humillamos delante de tu presencia. Por eso, Señor, en esta hora reconocemos que es verdad, Señor. Todo este tiempo hemos andado, Señor, en la carne y no en el Espíritu, Señor. Hemos hecho cosas que hemos querido y no las tuyas, Señor. En muchas de ellas que no hemos tenido en cuenta, Padre. Pero en esta hora, Señor, renunciamos. Renunciamos a toda obra de la carne. Renunciamos toda obra de la carne. Aborrecemos toda obra de la carne en nosotros. Aborrecemos toda obra de la carne en nosotros. Padre, y que tu Santo Espíritu, Señor, en esta hora sea sobre nosotros. Redarguyéndonos, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, Dios. Y que tu sangre preciosa, Señor, en esta hora nos limpie. Tu sangre preciosa nos limpie, Señor. Tu sangre preciosa, Señor, nos limpie, Dios. Cada día, Señor, la sangre de Cristo hace libre nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. La sangre de Cristo nos liberta en esta hora. La sangre de Cristo nos liberta de toda obra muerta. En el nombre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo sea libertándonos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Repita conmigo, Señor Jesucristo, en esta noche yo renuncio a todas aquellas cosas que habían en mí, que no te agradaban, que alimentaba mi carne y no mi espíritu. Señor, renuncio a toda obra de la carne y declaro, Señor, que la sangre de Cristo lava y limpia y purifica todo mi ser. Hoy te entrego mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, para que tú gobiernes, para que tú reines, para que tú te enseñorees de mi vida, de mis sentimientos, de mis emociones, de mi voluntad. Enseñoréate de mí, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, en esta hora te pedimos, escribe mi nombre en el libro de la vida, Dios, y no lo borres de ahí jamás. Señor, tú eres mi Dios. Hoy yo declaro que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor, que tú eres mi Hacedor. Tú eres esa paz que yo necesito. Señor, en esta hora, coloca de tu paz en mi vida. Señor, coloca de tu paz en mi vida y que ella se establezca en mi corazón para andar conforme al Espíritu en el nombre de Cristo Jesús. Hazme una nueva criatura, obra en mí un nuevo nacimiento en el nombre de Cristo Jesús. Aquí estoy, Señor. Hoy me rindo ante ti, Señor, para que tú hagas tu voluntad perfecta y agradable en nuestras vidas, Señor. Tú eres Dios. Tú eres Señor. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Rey. Tú eres mi Señor. Y haz conmigo como tú quieras, Dios. Haz conmigo como tú quieras, Señor. Y te damos gracias. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Colocamos las arcas de este lugar delante de tu presencia. Cada persona que da con gozo y regocijo de corazón, Señor, en este día nos presentamos como ofrenda de olor grato ante ti, Señor Dios. En el nombre de Cristo Jesús, bendice esta congregación, bendice cada familia aquí representada, bendice su arteza de amasar, bendice su alacena, bendice su entrar y su salir, en el nombre de Cristo Jesús. Guárdanos, Señor. Guarda, Señor, cada hombre y cada mujer, cada ministro de esta congregación. Guárdanos en santidad y en obediencia en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos ahí donde está. Levanta tus manos y deja que Él haga lo que tenga que hacer en tu vida en esta hora. Que Él te ministre. Que con la actitud de nuestro corazón, que Él pueda ver que hay en nosotros un verdadero arrepentimiento y que su palabra cayó en buena tierra en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor. Te alabamos, Santo de Israel, y te bendecimos
en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Santo eres tú. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Hoy te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Hoy te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada respiración, al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Mi deseo es honrarte a ti, con mi corazón te adoraré. Todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti, en cada respiración, y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Maravilloso. Mi deseo es Señor, honrarte a ti, Señor. honrarte a ti, con mi corazón te adoraré. Todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti. Oh, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón.
entrego mi ser y mi corazón. Te entrego mi ser y mi corazón. Sí, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí, yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Maravilloso Dios. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. No hay otro como tú, Señor. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias por perdonarnos. Gracias por amarnos tanto. Gracias por tu misericordia, Señor. Porque no es por nosotros, es por ti, Señor. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias por tu infinito amor. Gracias. Gracias por tu fidelidad para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios. Te bendecimos, Señor. Te alabamos, oh gran Rey. Exaltamos tu nombre santo, santo. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Señor. Dios Todopoderoso. Grande, sublime y poderoso eres tú, Señor. Te damos gracias. Gracias, oh gran Rey. Gracias, Señor. Tú eres Dios Todopoderoso, Señor. Tú eres Dios Todopoderoso. Oh, santo eres tú. Oh, pueblos todos, batid las manos. Alabad a Dios en la hermosura de su santidad. Alabad a Dios porque Él es digno de ser alabado y de ser exaltado en gran manera. Recibe el honor, Señor, en esta hora. Recibe el honor, la alabanza, recíbela, Señor. Tú eres digno, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor, que aunque seamos infieles, tú permaneces fiel para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias, gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias, gracias. Gracias, Santo de Israel. Te alabamos, Señor, y te exaltamos. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Gracias, Dios. Bendito eres tú. Exaltado seas tú, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Dios. Amén. Gloria al que vive y reina. Dele ese fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Al Alfa y la Omega, al principio y el fin. Al que es y al que será y al que ha de venir. Damos gloria en esta hora, Señor. Tú eres grande. Fuerte y eterno eres tú, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Dios le bendiga y le guarde, iglesia.